Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar en las jornadas del Centro de Estudios de Posgrado que son virtuales. Y doy la palabra a la doctora Aurora Romano para que coordine el evento. Gracias, Aurora. No, gracias Ruth, y como bien dices, bienvenidos todos. Es un martes tempranito y estamos muy contentas de reunirnos y poder compartir estas reflexiones que hicieron las alumnas a partir de la materia que tuvimos en la maestría de psicoterapia general sobre supervisión de casos, y en esta materia, en tercer semestre, son dudas genuinas que salieron a partir de la interacción con las alumnas y pensando a sus pacientes, que se propusieron hacer estos trabajos que invitan a reflexionar sobre cómo estamos ya pensando, ya en tercer semestre, a los pacientes que van teniendo y integrando tanto la técnica como la práctica para empezar a construir esta identidad como psicoterapeutas. Entonces estamos muy emocionados. Vamos a darle la palabra para empezar a Fernanda Zapata. Muchas con gracias, su trabajo, Aurora. lo que el paciente necesita. Y por favor, les pido antes de que empiece Fer, que todas sus preguntas las escriban en el chat, porque estamos, la verdad que lo que más nos interesa es oír sus comentarios, sus reflexiones. Queremos pensar todo este material juntos, entonces vamos a dar tiempo al final para leer los comentarios que tengan y las preguntas que tengan. Entonces, por favor, los animamos mucho que vayan escribiendo todo lo que quieran que comentemos, que esa es la mayor riqueza que da este encuentro. Bienvenidos todos y te damos la palabra, Fer. Por favor, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Aurora Romano, quien además de acompañarnos en este proceso de transformación, es quien nos ha alentado con entusiasmo a compartir nuestro pensar y a seguir generando ideas que puedan pensarse. Además, agradezco a mis compañeras y colegas, Mariana, Carla, Alegra y Mirna, por su compañía y generosidad. Este camino ha sido aún más valioso al transitarlo con ustedes. Gracias a todos los que están aquí escuchándonos, nos encantará recibir sus comentarios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesita el paciente? En mi cabeza cobra un sentido más profundo cuando me pregunto qué necesita esa persona que entra en el consultorio. Es decir, cambia el sentido cuando evoco en mi mente a ese alguien que no es todos los demás. Se dice que ofrecer psicoterapia psicoanalítica es como hacer un traje a la medida. Eso tiene relación directa en la capacidad del terapeuta en pensar a la persona, realmente interesarse por ella. Sospecho que ahí está la clave. Quizás ese acto genuino de interés es lo que todo ser humano necesita. En este trabajo reúno a algunos teóricos con los que comparto su forma de entender la práctica analítica y lo enlazo con mi experiencia, en mi camino de transformación como psicoterapeuta. De alguna manera, enlisto lo que hasta ahora considero imprescindible para la escucha y la necesidad del paciente. En la práctica de la escucha, encuentro fundamental que exista un espacio en nuestra mente para poder recibir al otro, para poder pensarlo. Wilfred Bion fue un psicoanalista y teórico que sustentó sus aportaciones, entre otras cosas, en la calidad del pensamiento. Él nos invita a un modo de escucha analítica sin memoria y sin deseo. Menuda tarea esa de pensar y dejar en suspenso lo propio. En este comienzo de mi trayectoria como psicoterapeuta, encuentro que este trabajo tiene muchas dificultades, porque para que uno pueda mirar a otro, tuvo que ser mirado y antes poder mirarse a sí mismo. Es por eso que lo segundo que considero que es importante para la escucha es un psicoterapeuta que ya se haya atrevido a pensarse a sí mismo. Para Bion, el crecimiento de la mente depende de la capacidad de pensar acerca de las experiencias emocionales. En este sentido, considero esencial que el psicoterapeuta se permita experimentar las emociones que surgen con el relato en el espacio terapéutico y que a su vez invite a pensar sobre lo vivido y experimentado. Se busca que el paciente internalice esa capacidad de pensarse. Juan David Nacio lo dice así:
A través de la interpretación, el analizante aprende poco a poco, por mimetismo, a ahondar en sí mismo, a identificar la imagen negativa que le pesa, a corregirla y a reconciliarse consigo mismo. En otras palabras, lo que se requiere es pensar al otro para que el otro pueda pensarse a sí mismo. Entonces me pregunto, ¿cuál es la herramienta del pensamiento? Me parece que son las palabras. Y así Ignacio nos dice que al psicoanalista le corresponde encontrar estas palabras y pronunciarlas a tiempo. Y me gustaría agregar estas palabras llenas, es decir, con sentido, llenas de la experiencia vivida y del afecto que a esto acompaña, llenas para el paciente y también para el terapeuta. Con esta cita me dirijo a otro elemento que considero que requiere el paciente, el tiempo. No solo es apalabrar, sino hacerlo a tiempo. Y para lograr eso se requiere de sensibilidad. En cierto modo, nos prestamos al otro y por ende es imprescindible la presencia, la capacidad que tengamos como terapeutas de poder estar para el otro, en ese tiempo, en ese espacio, en ese afecto, en ese pensamiento. Pero, ¿qué es estar para el otro? Para poder prestarnos tenemos que tener algo que prestar. Betty Joseph lo dice así en una entrevista: tener un sentido para la verdad, un verdadero sentido para la verdad, estar preparado para saber o tratar de saber qué es lo que está pasando y cómo las cosas nos están impactando, porque solo de ese modo vamos a ser capaces de enfrentar qué es lo que le ocurre al otro. En mi opinión, llegar a la verdad en ocasiones es doloroso. Considero que es importante poder tolerar lo incómodo de la cercanía con el otro, los afectos y la pasión que conlleva una relación terapéutica. Hannah Segal cita a Bion y dice: si no tienes estómago para la ansiedad, estás en la profesión incorrecta. También encuentro trascendente para el impacto positivo de un terapeuta al paciente un compromiso del terapeuta con la vida. Para que lo anterior suceda, se requiere de un terapeuta que viva su vida vivo. Aurora Romano, citando a Mariam Alizadeh, menciona: el paciente con tendencia a la salud quiere encontrar a su analista vivo en cada encuentro, y esto implica el compromiso del analista con su propia vida. A estas alturas del partido podemos entender que ejercer la psicoterapia psicoanalítica implica un arduo y complicado trabajo, porque nos compromete a un nivel profundísimo con nosotros mismos y también con el otro. Por supuesto que al hablar de psicoanálisis está implícito el inconsciente, que Ignacio describe como una curiosa memoria. Gabriel Rolón lo representa como un lugar en el cual habitan monstruos que asustan mucho más que cualquier otra criatura, porque viven dentro de nosotros mismos y tienen rostros que se parecen demasiado a quienes amamos. Pero es a través del proceso terapéutico que se invita al paciente a reconocer esos mundos oscuros y desconocidos que nos enferman y, sin embargo, pueden sucumbir ante el poder de la escucha y la palabra de un analista. Es el enlace de lo inconsciente. Es permitirnos la posibilidad de sentir, pensar, actuar y poder escuchar a través de nuestra propia mente y cuerpo. Es permitir la cercanía y la distancia. Es reconocer al otro, dejarnos llevar por el proceso terapéutico. Galit Atlas nos dice: es confiar en la mente para que nos lleve a las más desconocidas verdades y creer que la capacidad para soportar tensiones nos permite vivir y amar. Es decir, el paciente necesita de un terapeuta que se preste para que suceda el proceso. Y aquí viene otra característica que parece indispensable. Y cito: si el terapeuta muestra habilidad para protegerse y cuidar el tratamiento, define que es un ser separado, más allá del control omnipotente del paciente,
Y esto es una fuente potencial de ayuda. Protegernos a nosotros mismos es proteger al paciente. Para Nacio, el paciente percibe no solo la simplicidad de las palabras que utilizamos, la calidez de nuestra voz o la fuerza de nuestra convicción. También capta, en forma sutil, sin advertirlo, nuestra espera confiada en el avance de nuestro trabajo y el placer de comunicarle nuestra confianza sin que tampoco nosotros nos demos cuenta. Considero que es de impacto vital que el terapeuta experimente cierto grado de placer y agrado de estar ahí para recibir al otro. Por lo tanto, ser psicoterapeuta requiere tanto de habilidades personales como intelectuales. Requiere de un trabajo intenso de análisis personal, de un corazón dispuesto a interesarse genuinamente por el otro y disfrutar al hacerlo. Reconocer nuestra propia persona con virtudes y defectos es darle lugar a lo que no quiere ser visto y darnos la posibilidad de fusionarnos y diferenciarnos del otro. Es tomar el lugar y simultáneamente renunciar a la omnipotencia, dejar a un lado la arrogancia. Ahora, con lo dicho anteriormente, se hacen relevantes algunos puntos esenciales para la escucha y la técnica. Podríamos preguntarnos, si esto es tan difícil, ¿qué hacemos aquí? La respuesta es muy sencilla. Es un trabajo bello porque apunta a la vida. El corazón se hace grande, todo se acomoda y uno se da cuenta de que a pesar del dolor, vale la pena vivir, vale la pena estar aquí y conectarnos. Vale la pena asumir el riesgo. La autora del libro Elogio del Riesgo nos dice que el riesgo abre un espacio desconocido, y digo yo, como un análisis para uno mismo. Ella se pregunta, ¿y si el riesgo supusiera una cierta forma de estar en el mundo? Tal vez arriesgar la vida sea, para empezar, no morir. Por eso, arriesguémonos. Hablemos y escuchemos de lo que más duele para que duela menos. El psicoanálisis es bello porque si uno toma el riesgo, siempre nos ofrece una posibilidad. Joyce McDougall, en su libro Teatros del Cuerpo, habla de la capacidad de historizar, volver a contarnos esos cuentos que nos contaron, pero ahora de una manera distinta. Por último, retomaré un concepto de Maruco. Él nos dice, escuchar y preguntar es el modo para entender. Si no es así, preguntando, entonces el inconsciente puede borrar nuestras dudas y sin advertirlo, comenzaremos a adivinar. Si el analista sin saberlo va acallando preguntas, cierra interrogantes y abre un silencio que empuja a respuestas obligadas. En conclusión, definitivamente considero que el paciente necesita un psicoterapeuta genuino y vivo, que disfrute de escucharlo, que realmente se interese, que a pesar de todos los afectos que pueden sentirse en una relación tan intensa como lo es terapeuta-paciente, haya un lugar para el otro. Un terapeuta que deje su arrogancia para sostener el encuentro. Un paciente necesita un terapeuta que se atreva a sentir y que le aliente a palabrar aquello que ha sido silenciado. Que tenga la virtud de la paciencia. Un terapeuta que tolere la cercanía y la distancia. Que su prioridad sea la verdad que el paciente pueda decirse a sí mismo. Un terapeuta que crea en su paciente y en el porvenir. Que pueda imaginar y metaforizar. Que se pregunte y pregunte cómo piensa el otro. Un terapeuta que pueda ver lo divinizado y tolere lo desligado. Un paciente necesita amor y nada menos. Pero ¿qué es el verdadero amor? ¿Qué es si no es todo lo anterior? Todo esto con el fin de que el paciente introyecte una manera no conflictiva de hablarse y de amarse. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fer, por este maravilloso trabajo
lleno de puntos que nos invitan a tener presente que lo importante en este trabajo es libidinizar, vitalizar. Muchas gracias. Vamos a oír a Carla Barrutieta, con su trabajo La contratransferencia como brújula en el proceso psicoterapéutico. Adelante, Carla. Gracias. Buenos días a todos. Al empezar mi primer semestre de la maestría en psicoterapia psicoanalítica general, tenía muchas preguntas respecto a la identidad que iba a construir durante los 6 semestres por venir en APM. Terminando mi tercer semestre y a punto de empezar el cuarto, la sigo teniendo, pero ahora surgen nuevos cuestionamientos, reflexiones que comparto a continuación. Inicialmente me preguntaba si podría introyectar la teoría de una manera en que evitara equivocarme lo menos posible en relación al uso de la técnica en la práctica clínica y así lograr ser mi mejor versión de psicoterapeuta. Claro, pensando ingenuamente que la teoría y la práctica están estandarizadas, pero poco a poco me fui dando cuenta de que son infinitas e inagotables. Cada aportación surge de distintos lugares y en distintos momentos. La teoría es subjetiva y tan diversa como lo es la comprensión de lo humano, siempre inagotable y singular. Suena contradictorio y como novata buscaba una objetividad en el proceso de convertirme en psicoterapeuta y tenía miedo de romper con la ética. Ahora puedo decir que temer equivocarme y buscar homogeneizar o generalizar el trabajo del proceso psicoterapéutico impedirá que se desarrolle mi identidad como psicoterapeuta, mi relación con cada paciente y lo que pueda surgir naturalmente de cada proceso, además que me lleva a paralizarme. De igual manera, he comprendido que como hay teorías que se complementan, hay teorías que se contraponen. Esto no se trata necesariamente de buscar cuál es más válida que otra para así establecer una postura propia. Es tener la capacidad de ser flexibles, integrar y adaptarse a cada paciente, pero sobre todo buscar la interacción sensible y humana que promueva el trabajo con el inconsciente. La técnica y la teoría, sin lugar a dudas, nos sostienen, pero ese sostén debe intencionar y permitirnos el uso de la contratransferencia. A través del reconocimiento y uso de esta, me he percatado que contacto con mis afectos al lograr estar pendiente de no disociarme y de aquello que nos hace humanos, desarrollando una escucha más genuina. Me ha resultado central buscar reconocer esa subjetividad en cada paciente, como ese mundo independiente de los demás mundos existentes, y así poder incluir aquello que se va construyendo en la relación terapéutica. El desarrollo de la conexión transferencial permite alternativas amplias y enriquecedoras para el manejo tanto de la teoría como de la técnica. Hoy me doy cuenta que caer en una generalización de la teoría en la práctica me privará de ver al paciente y lo que éste necesita, perjudicando el tratamiento y bloqueando la expresión de que se despliegue en el proceso terapéutico el proceso de la cura. Metafóricamente, la teoría es aquel camino pavimentado que guía, mientras que alrededor de este hay un campo, desierto o bosque con muchos rincones que no pueden ser vistos, al menos que uno se acerque, dejando de pisar el pavimento. De todas formas, subrayo que no hay que perder de vista el camino pavimentado, ya que este nos orientará cuando nos sintamos perdidos o confundidos. Sin embargo, este camino no abarca todo, y por eso hay que atrevernos a pisar lo no pavimentado sin que nos asuste lo desconocido, para realmente atrevernos a transitar el viaje, acompañando a nuestros pacientes en el proceso, y no solo buscar llegar al destino imaginado. Tengo que admitir que para encontrar armonía en este trabajo tan impredecible e interminable, que nos pone a prueba con nosotros mismos y con los pacientes continuamente, reconozco ahora la importancia que tiene el estar en contacto con mi parte humana y espontánea, que será mi mejor herramienta para explorar lo que cada persona que entra a mi consultorio necesita. Queriendo ver y escuchar a otro objetivamente, me cegará de digerir aquello que se transmite de inconsciente a inconsciente, y esto último es con lo que realmente se trabaja.
A continuación, comparto una experiencia reciente en donde me paralicé ante la fantasía de romper la alianza terapéutica con un paciente. Después de tomar una decisión de manera objetiva, agrego que uno tiende a acudir a otro ante situaciones en donde se siente paralizado sin darte cuenta de que si te tomas el tiempo de reflexionar y entender, es probable que ya tengas la respuesta. Todos sabemos que en nuestro trabajo como psicoterapeutas nos vamos dando a conocer de boca en boca a través de colegas, pacientes, expacientes, amigos, vecinos, familiares, etc. En este caso fue el paciente A quien me recomendó con su amigo, al que podemos nombrar paciente B. Consideré que esto no era un problema y acepté ver al paciente B. Me sentí sumamente agradecida con el paciente A. Meses después, nuevamente, el paciente A me recomendó con otra amistad, quien aparte es mejor amigo del paciente B. ¿Qué mejor que saber que aparte de que paciente A me admire como psicoterapeuta, me quiera compartir? Y llevando menos de 2 años ejerciendo la profesión de psicoterapeuta, las solicitudes de candidatos a pacientes son más que bienvenidas. El que un paciente quiera compartir a su psicoterapeuta con gente cercana a él ya es un tema a profundizar en otra ocasión, pero regresando a la posibilidad de ser la psicoterapeuta dentro de un triángulo de amigos, curiosamente, mi motivación por tomar a esta que pudo ser paciente C no surgió. Lo que sí surgió, contratransferencialmente, fue culpa hacia paciente B. Me provocaba la sensación de que iba a descuidar la alianza que tenemos, pero mi pensamiento objetivo me decía que entre más pacientes mejor, y que después poder utilizar las teorías sobre la rivalidad fraternal para analizar con el paciente B lo que le provoca compartir a su psicoterapeuta con su mejor amigo. La subjetividad ganó en mi toma de decisión y fue la correcta. A partir de esto ha habido un avance riquísimo con paciente B. Haciendo a un lado la teoría y la técnica, acercándome a lo historizado por mi paciente con el objetivo de compartir, de reelaborarlo para no repetirlo, pensé en que si hubiera tomado a paciente C, hubiera reincidido en quitarle la posibilidad de diferenciarse, en que realmente tiene la oportunidad de tener algo privado, único, propio, individual. Agrego que sesiones atrás, el paciente B me había comentado que su mejor amigo, el paciente C, tiende a querer lo que era suyo en algún momento, como las exgalanas. ¿Será que ahora quería a su psicoterapeuta también? Las intenciones y fantasías del paciente C se mantendrán un misterio para mí, ya que solo fue candidato a paciente. Sin embargo, lo importante son las fantasías del paciente B, siendo que su historia gira alrededor de la imposibilidad de permitirse buscar o encontrar algo exclusivamente suyo. Por otro lado, dando un paso atrás para ver ampliamente cómo yo hubiera estado colocada dentro de este triángulo ambivalente de amistad y rivalidad, el tratamiento de los pacientes A y B hubiera estado afectado por posibles fantasías que provocarán neurosis de transferencia, competencia, resentimiento, paranoia, envidia y celos. La decisión de tomar al tercer amigo hubiera sido inicialmente influido por el deseo de aumentar mi cantidad de pacientes en vez de calidad de tratamiento. La calidad de trabajo ante esta decisión hubiera sido afectada. Reconozco que mi contratransferencia también me hubiera llevado a fantasear sobre lo que ocurre en este triángulo. ¿Qué será que comentan de mí? ¿Qué pasaría si alguno de ellos se pelea con otro? Si hablan de mí cuando están juntos, ¿podría afectar la transferencia de cada uno conmigo? Bien sabemos que una tríada siempre es compleja, como lo podemos ver desde el Edipo, y que en este caso mi rol no era convertir ese triángulo en un rectángulo. Yo no iba a ser un nuevo amigo en el grupo y mi tarea hubiera sido crear y mantener una diada con cada esquina de ese triángulo, lo cual pudo resultar en el abandono de sus tratamientos. La ética en ver conscientemente a pacientes que están relacionados de alguna forma me parece ser respetada cuando la fidelidad a ver por las necesidades del paciente sobre las propias y sin utilizar al paciente para el bienestar, deseos o necesidades propias es llevado a cabo. La individualidad de cada psicoterapeuta determinará si puede o quiere realizar esta tarea delicada de mantener separadas las conexiones reales entre pacientes, para así ver a cada uno de manera genuina o, como decía Bion, sin memoria y sin deseo. Subrayo que al hablar de mi contratransferencia en este ejemplo, la réplica de esta situación en otro psicoterapeuta pudo haber sido en otra toma de decisión. Digo esto porque la contratransferencia en cada uno siempre será diferente.
Así que habrá que estar pendiente de ella y reflexionar siempre en lo que más beneficia al paciente. Es posible que a partir de su contratransferencia, otro psicoterapeuta no hubiera tomado al paciente B o hubiera tomado al paciente B y al C. Lo que quiero transmitir es que lo que se pueda descifrar como necesidad de cada paciente en cada tratamiento también depende del psicoterapeuta y la contratransferencia que surge con el otro. Debido a esta subjetividad dentro de lo que ocurre en cualquier proceso psicoterapéutico, un manual no puede predominar en las acciones que se toman durante el mismo. Peter Fonagy comparte el concepto de la mentalización, siendo esto fundamental para identificar la contratransferencia. Nuestra capacidad para distinguir entre nuestra realidad interna y externa nos permitirá empatizar, conectar y pensar a nuestros pacientes, al igual que proporcionar el desarrollo de esta función en el caso de que no haya sido fomentada en él. Por esto, lo que predomina en dirigir el tratamiento es lo humano, algo que no se aprende en libros. Finalmente, la contratransferencia es nuestra brújula en los tratamientos que se nos presentan, al igual que nuestra brújula en la formación de nuestra identidad como psicoterapeutas. Gracias. Muy, muy buen trabajo, Carla, muchas gracias. Nos recuerdas qué importante es la contratransferencia para no disociarnos y hablas de una manera bien genuina de cómo tú vas entendiendo y logrando esta identidad de psicoterapeuta, que emociona escucharte con esta sinceridad. Entonces, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Mirna Hernández con su trabajo de la interpretación a la intervención afirmativa. Adelante, Mirna, gracias. Gracias, Aurora. Al empezar a escribir este texto, recordé la advertencia que la maestra Sabina Al-Raki nos hizo al iniciar la maestría. Existen diversas maneras de abordar el psicoanálisis en la actualidad y hay que conocerlas muy bien para saber en qué silla te quieres sentar como analista. En aquel entonces no sabía muy bien a qué se refería, pero la inquietud quedó en mí y poco a poco, a través de las lecturas realizadas y la experiencia en mi propio análisis, he llegado a comprender algunas de estas diferencias que son el objetivo del presente trabajo. Tras la muerte de Freud, la Escuela de la Psicología del Yo continuó la elaboración de la teoría psicoanalítica centrándose en la perspectiva estructural. Situaba la explicación de la psicopatología en términos del conflicto intersistémico, es decir, en la oposición entre las instancias del ello, yo y superyo. Durante muchos años, el conflicto estructural fue el punto central en el análisis. Se asumía que todo lo que aquejaba al paciente era de naturaleza endógena e intrapsíquica, y que el proceso terapéutico debía centrarse en la interpretación de las resistencias del paciente a asumir el conflicto. El objetivo del tratamiento era generar insight y develar los deseos sexuales y agresivos ocultos dirigidos hacia el objeto, que eran los generadores de síntomas y de conductas poco adaptativas por parte del paciente. Sin embargo, la evidencia clínica y evolución teórica que tuvo el psicoanálisis en los últimos 40 años dio lugar a un cuestionamiento de este enfoque. Las teorías de relaciones objetales y la psicología del self, principalmente, demostraron que en muchos pacientes la patología no obedece solo al conflicto, sino a un trastorno por déficit. Se trata de un daño en el seno mismo de la estructura psíquica, cuya organización no llegó a consolidarse porque faltó el aporte externo necesario, debido a la patología parental o a traumas infantiles. A diferencia de la patología del conflicto, el trastorno por déficit se caracteriza por una falla en la estructura misma del yo, que afecta el desarrollo de la identidad y la capacidad para relacionarse emocionalmente con los objetos. Las aportaciones de Kohut explicaban cómo las insuficiencias específicas de los objetos externos
repercutían en el desarrollo de la dimensión narcisista de la personalidad, tanto en el ámbito de la regulación de la autoestima como en el de las ambiciones, metas e ideales. Insuficiencias que también llegaban a repercutir en otras áreas del psiquismo, como el control de impulsos, la capacidad para tolerar la ansiedad e incluso la mentalización de los afectos. Esta nueva perspectiva de la psicopatología vino a reducir el monopolio que tuvo la psicología del yo en el ámbito psicoanalítico. Quilingmo, 1985, fue uno de los primeros analistas que plantearon abiertamente la necesidad de ampliar la visión clásica del psicoanálisis e introducir el concepto del déficit como una causa de psicopatología que también debería abordarse en el análisis. El trastorno por déficit requiere que el analista funja como un nuevo objeto para el paciente y suministre las condiciones apropiadas para corregir las representaciones objetales distorsionadas e internalizar la función del objeto, lo cual conlleva una serie de cambios a la técnica analítica tradicional. Quilingmo plantea la necesidad de que el analista adecúe sus intervenciones a los estados del yo del paciente, sesión a sesión. En algunos momentos se puede utilizar la interpretación, pero en otros, más que buscar significados ocultos, debe ayudar a encontrar el significado mismo, validando la experiencia del paciente y ayudándolo a simbolizar, para lo cual puede utilizar lo que él denominó intervención afirmativa. Este tipo de intervención se enfoca en reconocer y valorar la experiencia del paciente tratando de reconstruir su significado. La función de contención de Bion, la de sostén o holding de Winnicott y la reconstrucción empática de Ornstein pueden considerarse intervenciones afirmativas porque enfatizan la importancia de que el analista valide los sentimientos inmediatos del paciente y le comunique su aceptación y comprensión empática. El énfasis está en hacer sentir al paciente visto y entendido para luego invitarlo a pensar, descubrir y hacer insight. Esta nueva forma de intervención analítica implica, por supuesto, cambios en la actitud del analista. La visión impersonal y mecanicista que los psicólogos del yo tienen del aparato psíquico como causa de la patología deja de ser aplicable, pues no abarca la inmensa subjetividad de la realidad psíquica que aqueja a los pacientes. La actitud del analista como un observador objetivo y neutral del paciente pierde relevancia, dando lugar a una relación en la que el analista y paciente construyen significados sin perder la simetría. Quilingmo enfatiza la necesidad de que el analista utilice la contratransferencia para descubrir los estados del yo del paciente, ya que hay momentos en que este último no tiene deseos de descubrir nada y experimentará la invitación del analista a descubrir significado como una carga agotadora que tiene que soportar, pero que no le ayuda en absoluto. La propuesta de Quilingmo de ajustar nuestras intervenciones a los estados mentales del paciente me hace pensar en el uso que le dio Rosenfeld al mecanismo de identificación proyectiva. Para este autor, la identificación proyectiva no era solo un mecanismo de defensa utilizado por los pacientes más graves, era también un medio para comunicar su ansiedad y su necesidad de ser contenido por el analista. Algo que más que ser interpretado, necesitaba ser traducido y convertido de elementos beta a elementos alfa, utilizando el lenguaje de Bion. No lograr hacer esta traducción agravaría la patología del paciente, como lo muestra en su artículo sobre impas e interpretación. Entre los muchos casos que presenta en este artículo, me resultó de especial interés el de un hombre de 44 años que sufría un cuadro de depresión y ansiedad severa
perdón, y había tenido un intento de suicidio. Durante las primeras sesiones, el paciente mostraba fuertes sentimientos de minusvalía y culpa, a los que el doctor B respondía con preguntas inquisitivas sobre los actos que el paciente podría estarle ocultando. En el segundo mes de tratamiento, el paciente se mostraba más deprimido. Había dejado de ir a su trabajo y expresó que sentía la necesidad de darse por vencido y cometer suicidio. El doctor B no se sintió angustiado por las amenazas del paciente y más bien interpretó que eran una forma de negar toda la ayuda que le había brindado el tratamiento. El paciente sintió que el doctor B no lo estaba ayudando y abandonó por completo el tratamiento. Cuando el paciente no regresa, el doctor B sufre una severa depresión. Rosenfeld explica, a través de este caso, la fuerza que llega a tener la identificación proyectiva. Los intensos sentimientos de culpa que sintió el doctor B cuando se fue su paciente demuestran la fuerte proyección que ejercía el paciente sobre él, ante la cual el doctor B se estuvo defendiendo adoptando una postura teórica e intelectual. Para Rosenfeld, no es posible tratar a un paciente sin que le hagamos sentir nuestra sincera disposición a acompañarlo en sus más profundos sentimientos. Él afirma, la participación emocional del analista es absolutamente indispensable para crear una atmósfera de contención. Un enfoque puramente intelectual estará destinado al fracaso. Este es el tipo de intervención en el que creo, el que espero de mi analista y el que aspiro a mantener con mis pacientes. Me gustaría sentarme en la silla de un analista que se une a la experiencia del paciente, que siente sus estados emocionales como propios y que desde allí ayuda al paciente a observar y simbolizar su experiencia. Para mí es muy importante el aspecto del vínculo emocional en la relación terapéutica. Creo que la formación intelectual es un complemento para poder hacer diagnósticos más precisos que permitan plantear un tratamiento a largo plazo, pero lo elemental, lo básico, es siempre la cercanía, la escucha y la aceptación incondicional de nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Mirna. Felicidades. Gracias por darnos este trabajo tan genuino también, pero nos recuerdas la importancia de trabajar en los bordes, en los límites, con pacientes de la carencia, con pacientes narcisistas, y realmente la conexión emocional que dices, ¿no? No quedarnos en lo intelectual. Nuestro trabajo va mucho más allá que solo pensar una teoría, ¿no? La verdad que felicidades. Los tres trabajos van en ese camino de lo humano que se requiere para trabajar con pacientes. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Mariana Alagón con su trabajo Vivirlo para transmitirlo. Adelante, Mariana. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi trabajo sí se llama Vivirlo para transmitirlo. Ok. Durante esta etapa de mi formación como psicoterapeuta, al haber finalizado recientemente mi tercer semestre en la maestría general y al estar empezando a vivir la experiencia de la práctica clínica, la inquietud que más me acompaña es la de cómo lograr incorporar lo aprendido en los seminarios a mi práctica en el consultorio de una forma en la que realmente sea útil para mis pacientes. Que no sea solamente una réplica impostada de lo que escucho, leo o dicen mis maestros. De una forma que sea genuina, pero a la vez ética y apropiada. Que no sea meramente una repetición de lo aprendido y que pueda cobrar sentido a la hora de ser aplicado. No es una tarea fácil, creo, el encontrar un buen balance entre la teoría aprendida y la técnica que se aplica ya a la hora de estar frente al paciente, con sus demandas y necesidades únicas y específicas.
Justo ahora, durante el cierre del semestre, leyendo un caso clínico escrito por Robert Linder, me crucé con unas palabras que me marcaron profundamente. Linder escribe: para mí, el psicoanálisis es un arte vital que requiere más de quienes lo practican que la actividad inteligente de su cerebro. En su práctica interviene también el corazón y hay ocasiones en que los sentimientos humanos sinceros tienen precedencia sobre los rituales y dogmas del oficio. Esto lo dice debido a una situación muy particular que se presentó con una paciente suya, en la que él llevó a cabo una intervención muy poco convencional. Ir a casa de su paciente mientras ella se encontraba en un episodio delirante. Cuenta Linder que mientras se dirigía a la casa de su paciente, pensaban que algunos colegas suyos se espantarían ante tal infracción de la ortodoxia, mientras que al mismo tiempo declara que él sabía que esto era lo que él debía de hacer. Tendría que ahondar más en este caso y en sus detalles para que quedara más claro por qué él consideró que esta medida fue la apropiada en este momento específico. Creo que lo que importa es que gracias a este acto, tanto analista como paciente pudieron comprender a fondo aspectos fundamentales de la problemática de la paciente y así progresar. Con esto no quiero insinuar que la solución para tratar a algún paciente con episodios delirantes es ir a sus respectivas casas. Claro que no. Pero concuerdo con lo que él dice y esto a mí me lleva a pensar en que lo que cada paciente necesite va a variar de un momento a otro y creo que aunque claro que hay unas bases en las que hay que sustentarse, también hay muchas cosas más allá de eso. Creo que la técnica no puede ser una en la que se lee y se estudia como si fuera un manual. Sería como si a una madre se le indicara cuál es la manera correcta para alimentar a su bebé y a la hora de ponerlo en práctica, ignorara las señales que su bebé le manda, las cuales quizá no encajan a la perfección con el instructivo proporcionado por el doctor. Pues no es solamente replicar lo que viene en el manual, sino poder ver al otro de una forma en la que se pueda detectar qué necesita. Es la mirada que se le da, es la calidad de la escucha. Aquí pienso en algo que un profesor nos decía acerca de que todas esas clases para aprender a cargar a tu bebé o de cómo crear un vínculo con tu bebé no sirven. Pues dice que la madre va a cargar a su bebé de la forma en la que ella fue cargada y va a ver a su bebé como ella fue vista. Existe, claro, la opción de someterse a un tratamiento analítico para que se dé la posibilidad de no repetir lo mismo tal cual. Esto, de alguna forma, yo lo relaciono con un psicoterapeuta y la importancia de su propio proceso analítico para así poder ver y escuchar mejor a sus pacientes. Al haber tenido la experiencia del impacto que tiene un proceso analítico y al yo haber tenido la bendición de vivir lo que esto implica como paciente varios años antes de haber empezado mi práctica clínica, descubro la importancia fundamental que tiene el experimentar primero ese lado como paciente antes de querer transmitirle eso a mis propios pacientes. Pues cómo transmitirle a un paciente que esto realmente sirve si no se ha vivido en carne propia. Tampoco creo que se trate de asistir a un proceso analítico solamente porque se debe de hacer como parte de la formación psicoterapéutica. Pues creo que lo importante es haber sido testigo de los efectos trascendentales que puede tener una buena psicoterapia o un buen análisis en la vida de uno mismo. Algo que puede incluso salvar vidas. Y aquí me pregunto, ¿un buen análisis?
¿Qué es eso? Si alguien que no sabe nada de psicoanálisis me preguntara cómo es que este ayuda, o más bien cómo me ha ayudado a mí, no podría contestar que se debe a la técnica per se. Así como tampoco diría que lo que mi analista me ha dado se debe al uso correcto de la técnica nada más. Diría que se debe a lo que ella me ha ayudado a poder ver en mí, a lo que me ha transmitido, a su aceptación, a la parte de ella que he podido introyectar en mí, pero sobre todo a la calidad del vínculo que tenemos. Y creo que ese vínculo no se construye solamente porque se trata de una técnica psicoanalítica nada más, porque al final, pues una técnica puede replicarse y punto. Diría que es la calidad de la escucha, la humanidad del terapeuta, el significado que se le da a las palabras, el pensar al otro, el amor. Desde mis ojos, desde mi experiencia, es lo que creo que hace que complemente a la técnica y que así ésta deje de ser solamente una técnica a seguir y a que sea algo que realmente ayude. El trabajo que mi analista y yo hemos realizado juntas ha sido sin duda uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Y espero poder yo lograr eso con mis pacientes. No necesariamente saber si cumplía a la perfección con el encuadre o con la técnica, pero darme por servida a lograr transmitirles lo que mi analista hizo conmigo y ayudar de verdad a mis pacientes. Pues creo que el paciente también recibe mi propia capacidad para recibir. Hace unas semanas realicé una entrevista de primera vez a una joven de 21 años con un historial de depresiones fuertes, por lo cual había asistido a tratamiento psicoterapéutico 2 años atrás. Este anterior tratamiento fue suspendido al año y medio debido a que no se sentía cómoda con su psicoterapéutica, con su psicoterapeuta, como ella lo explicó. Y al indagar un poco más acerca de esto, me respondió: no sentía que ella estuviera realmente interesada en mí y más bien parecía que lo que me decía y preguntaba era con la intención de probar alguna teoría, pero no por un interés en mí. Parecía que me estaba inspeccionando. Esto me generó varias ideas. En primer lugar, sorpresa, porque la clínica a la que había acudido es una que tiene cierto prestigio y en la que yo sé que todo terapeuta trabajando ahí cuenta con un buen nivel de estudios y preparación académica. También me generó cierta angustia y me pregunté, ¿cómo voy a poder ayudarla yo si una terapeuta con tal trayectoria no pudo? Una parte de mí se intimidó y más adelante en la semana me cuestioné muchas cosas a raíz de este comentario de mi paciente y las cuales comparto en este trabajo con la intención de pensar en la técnica y lo que sucede en el consultorio. ¿Qué es lo importante? ¿La teoría, la experiencia, los títulos o la escucha? Esto me llevó a reflexionar acerca de cómo, especialmente cuando estamos empezando en esta profesión que es tan compleja y tan satisfactoria a la vez, es muy fácil sentir una enorme presión por aprendernos y dominar todas las teorías para así poder aplicarlas en nuestra práctica clínica. No dudo ni por un instante en el valor que tiene toda la teoría, la cual considero parte fundamental y vital para nuestro trabajo. Pero, ¿lo es todo? ¿Podría ser que el estudiar y aprenderse todas las elaboradas teorías de los más grandes psicoanalistas y aplicar la técnica a la perfección sea una garantía para brindar una ayuda exitosa? Otra cosa a la que creo que podemos enfrentarnos en esta etapa
es a la constante necesidad de preguntarle a otros colegas o profesores. ¿Qué hago? ¿Qué le contesto a mi paciente? ¿Qué le digo? Y es algo delicado porque pienso que, claro, existen ocasiones en las que consultar a alguien más nos va a ayudar a ver algo que nosotros no estemos pudiendo ver debido a la contratransferencia o a otros factores. Pero también habrá veces en las que solo el terapeuta sabe la respuesta porque al final es él quien tiene la relación y el vínculo con el paciente. Entonces pienso, ¿qué tanto es tanto? Creo que al final se trata de tener la sensibilidad para poder identificar las necesidades del paciente. Pues ¿de qué serviría aplicar la técnica a la perfección si no le está sirviendo al paciente? Aquí me acuerdo de algo que Aurora Romano nos mencionó en clase. Lo genuino es lo que cura, lo impuesto enferma. Creo que esta profesión, esta escucha para el otro, es una forma de escuchar más allá de lo literal y que el compromiso del terapeuta no es a los libros, sino al paciente. No es la técnica por sí sola, sino cómo se da. Pues no es el alimento, sino la forma en la que se da. Me parece que el eje central es lo que ayuda al paciente. Por experiencia propia y por mi consulta privada, he sido testigo del impacto que la psicoterapia psicoanalítica tiene en la vida de las personas. Y como no creo estar sentada en la silla del saber y estas ideas surgen de mi experiencia, por lo tanto ese es el único lugar del que puedo hablar por ahora. No sé si más adelante pensaré diferente, pero en este momento estas son algunas de mis ideas en cuanto a la técnica y a sus implicaciones cuando nos estamos formando como psicoterapeutas. Gracias. Mariana, muchas gracias. Qué trabajo tan genuino, tan sentido. Y me quedo pensando que si en tercer semestre ya tienen claro esto que tú planteas con profundidad, de qué es lo importante, la conexión, lo humano, la sencillez de escuchar sin saberlo todo, sin poner la teoría por sobre la persona, creo que vamos en buen camino, ¿verdad? Estás reflexionando de una manera muy profunda y qué emoción. Felicidades, me gustó mucho también. Todos los trabajos magníficos. Por último, vamos a escuchar a Alegra Rayek con su trabajo La necesidad del terapeuta. Por favor, Alegra, adelante. No se oye. No se escucha. Sí se oye. Ahí estamos ya. ¿Ya se escucha? Ya. Bueno. Hoy hemos estado hablando sobre las necesidades del paciente, la escucha y la técnica correspondiente para el trabajo psicoterapéutico. Yo me pregunto, ¿dónde queda el psicoterapeuta? ¿Cuáles son nuestras necesidades como psicoterapeutas? Antes de comenzar, me gustaría aclarar que en este trabajo me refiero no solamente a lo biológico, sino también a lo pulsional, siguiendo la línea del pensamiento que especifica que cuando la madre da la leche para nutrir al bebé y cubrir sus necesidades, también da el pecho y la sexualidad que conlleva, por lo cual pienso que necesidad y deseo van de la mano. Regresando a los cuestionamientos anteriores sobre las necesidades del terapeuta, pienso en Hegel, en específico en la dialéctica del amo y el esclavo, en donde enfatiza que el amo necesita al esclavo para conservar su posición, así como el esclavo necesita del amo para poder ejercer sus funciones. Siguiendo con esta idea, así como el paciente necesita del terapeuta para trabajar los conflictos inconscientes, el terapeuta necesita al paciente. Pero ¿para qué lo necesita? Primero está la parte de la realidad externa, en donde nuestra práctica como psicoterapeutas funge como una profesión de la cual adquirimos honorarios con los cuales vivimos día a día. Por lo tanto, el pago es un símbolo de la necesidad del terapeuta. Así como el pago, existen otro tipo de necesidades que conforman la realidad externa.
como lo serían las vacaciones del terapeuta, los tiempos y horarios de las sesiones y más elementos del encuadre. Creo importante que el terapeuta logre atender estas necesidades, ya que solamente podrá satisfacer y escuchar las necesidades de sus pacientes si es capaz de cuidar de las propias. De igual manera, el que el terapeuta escuche sus necesidades da un mensaje a sus pacientes para que logren identificar y atender sus propias necesidades, lo cual es parte de poder hacerse cargo de sí mismo. No obstante, considero que la necesidad del terapeuta va más allá del pago, de la realidad externa y de poder ejercer nuestra profesión, recalcando que para poder ser psicoterapeutas necesitamos tener pacientes, los cuales constituyen aspectos conscientes. Pero ¿cuáles serían los aspectos inconscientes? La necesidad del terapeuta podría ir también ligada a trabajar los propios conflictos a través de la práctica, siendo un espacio de autoconocimiento del paciente, pero también del terapeuta, quien a través de la historia del paciente logra identificar aspectos de la propia historia que impactan en el psiquismo del mismo. El poder reconocer esta necesidad permite que el terapeuta distinga lo propio de lo ajeno y a través de esto poder escuchar analíticamente el contenido de la sesión, impidiendo la contaminación del setting con los conflictos propios, aunque logrando escuchar los conflictos del otro de una manera empática y sincera. Por otra parte, dentro del setting surge la necesidad pulsional de descarga del terapeuta, tanto de la agresión como de los aspectos libidinales, pero de una forma sublimada, lo cual se observa en la acción voyerista del terapeuta de ver los contenidos internos del paciente y también en las interpretaciones que se dan, las cuales solamente considero sublimaciones si están dentro del tiempo indicado para el paciente. Por lo tanto, para poder ejercer sublimando las pulsiones, el terapeuta debe escuchar sus propias necesidades y las del paciente, poniendo las del paciente por encima de las propias. Me llama la atención cómo en algunas ocasiones, y con sustento de la neutralidad terapéutica de la cual Freud nos habla, los terapeutas suelen negar sus necesidades, borrándolas del setting y no reconociéndolas. Sin embargo, considero que la necesidad del terapeuta es lo que permite un vínculo con el paciente, añadiendo que de la necesidad surge el deseo, y es el deseo lo que permite la vinculación con el otro, otorgando una mente y un cuerpo para pensar los conflictos ajenos. Lo anterior lo relaciono con el vínculo bebé-mamá, en el cual la madre presta su cuerpo y su mente para hacer aquellas funciones contenedoras y de procesamiento de los pensamientos con la función alfa de la cual habla Bion en 1988. Por lo tanto, pienso que así como el bebé se percibe deseado por su madre, los pacientes logran percibirse deseados por el terapeuta con aquellas actitudes de cuidado y protección que se ejercen en el setting, por lo cual pueden llegar a sentirse valorados y necesitados por el terapeuta, hablando de la necesidad desde un lugar del deseo. Siguiendo con el ejemplo de la relación diática madre e hijo, es a través del hijo que la madre logra trascender en el mundo, dejando descendencia, aprendizaje y me atrevo a decir que una parte de ella en él. De igual manera, a partir de la práctica psicoterapéutica, el terapeuta logra trascender a través de sus pacientes y deja una parte de él en ellos, recordando que el proceso terapéutico es un espacio de crecimiento, en donde el analista acompaña y ayuda al paciente a crecer a través no solo de prestar un espacio y una mente, sino de dar y nutrir al otro. Asimismo, en esta relación también se satisface el deseo de sentirse necesitado, añadiendo que no solamente el bebé necesita de la madre, sino que la madre necesita ser necesitada por el bebé. Esta dinámica
cumplirá con la función de gratificar narcisísticamente a la madre. Regresando a la diada terapeuta-paciente, surge la misma dinámica en donde el terapeuta cubrirá, a través del sentirse necesitado, su gratificación narcisista. Uno de los peligros de esta gratificación es que el terapeuta no logre trabajar el conflicto del paciente, dejando de impulsar su crecimiento y propiciando una relación simbiótica, impidiendo una sana distancia que permita ver y diferenciarse del otro. Por eso, la importancia de contactar con nuestras necesidades, para así poder ver las necesidades del otro. Por otra parte, considero que otro de los peligros de que el terapeuta no logre reconocer sus necesidades es que puede colocarse en un lugar de arrogancia, siendo que, como dice Bion en su artículo On Arrogance en 1967, cito, la arrogancia es el mayor obstáculo de la sabiduría. Creo que Bion con sabiduría se refiere a aquella capacidad de ver, escuchar, entender y dar lo que el otro necesita. Por lo tanto, el que el terapeuta se posicione en este sitio podría fungir como impedimento en la formación de un vínculo con los pacientes y dificultar la escucha analítica. Por último, me parece que para que el trabajo terapéutico sea óptimo, es esencial que como psicoterapeutas tengamos un espacio analítico propio, en donde identifiquemos nuestras necesidades, angustias y conflictos internos. Muchas gracias, Alegra. Creo que se completa la mesa de una manera muy linda con este trabajo que sí nos recuerdas la importancia de que en este vínculo diádico tiene que haber dos. Reconocerse uno como persona frente al paciente es indispensable en esto que venimos hablando de la contratransferencia, del contacto, del pensar al paciente. Así que tenemos magníficos trabajos. A mí escucharlas me ha emocionado muchísimo porque veo la riqueza que tienen sus trabajos en este semestre que fue en línea, que fue haciendo frente a la pandemia del COVID en plataforma digital, y aún así me llama mucho la atención y me emociona ver que sus trabajos enfatizan el contacto, el sentir, lo humano, no perder esta parte que pareciera que nos están recordando que nos viene para adelante un reto muy grande, que si bien como profesionales en salud mental tenemos que tener siempre presente el reto que significa trabajar con la patología y esta parte de no disociarnos, de estar en contacto con la contratransferencia, de ir a los límites, aún más ahora después de lo traumático que estamos elaborando frente al problema social de la pandemia. Entonces sus trabajos son más que actuales, más que genuinos y me emociona, las felicito mucho. Realmente es muy, muy, muy enriquecedor saber que los alumnos llegan a este punto de poder reflexionar y simbolizar cosas tan delicadas y profundas de lo que significa el trabajo terapéutico. Así que felicidades a todas. Vamos a pasar a leer los comentarios riquísimos. Me voy de hasta arriba. Quiero leerlos todos, la verdad, porque creo que se merecen estos aplausos que no podemos ahorita en vivo tenerlos, pero que hay que escucharlos. Entonces, bueno, va. Dice, buen día, buenos días, desde Perú. Buenos días. ¿Dónde se queda grabado? Gracias y buen día. No sé si Ruth o alguien nos puede decir dónde va a quedar esto grabado. Sabemos que se va a poder consultar y los trabajos de alguna manera se van a publicar, pero bueno, le estaremos avisando. No sé si alguien por ahí puede aclarar esto. Seguimos. Buen día. ¿Dónde quedará la grabación? Buenos días. ¿Podrían hablar más de cómo protegernos como analistas? ¿Alguno de ustedes quisiera contestar esto de cómo protegernos como analistas? ¿Sí, Alegra? Pues un poco lo que hablo en mi trabajo es que la protección también viene desde tener un espacio propio donde podamos ver nuestras necesidades, nuestros conflictos, trabajarnos y así poder estar para el otro. Solamente echándonos un clavado hacia nuestro mundo interno podemos prestar mente y cuerpo para el paciente y poder escuchar al otro. Muy bien, muchas gracias. Y sabes, retomo de tu trabajo lo que dijiste de Bion, del artículo de On Arrogance.
porque ahí Bion sí menciona que cuando uno se siente sobrepasado, o sea, es que aparece esta parte de la arrogancia. Así que yo creo que el contacto, lo que vienen hablando de la contratransferencia, de estarnos monitoreando, de no perdernos, como dice Alegra, nuestras necesidades es muy importante. Luego por aquí dicen, de acuerdo con lo que dice Nacio, Rocío Arocha dice, Fer, me encantó tu trabajo, citas maravillosos autores y tocas lo medular de la clínica. Felicidades. Fantástico, Fer, qué buena aportación, felicidades. Janet Díaz lo dice. Alfredo Stefano Castro, bonita reflexión, inmejorable repaso de autores, desde los clásicos hasta los más contemporáneos. Felicidades. Wow, buenísimo, divino. Qué bella introducción, excelente, me orienta mejor. Felicidades, Fer. Excelente, me encantó. Qué sentida exposición. Muchas cosas a reflexionar. Felicidades, Fernanda, sencilla y profundas ideas. Excelente trabajo, Fer, muchas gracias por ello. ¿Hay alguna forma de encontrar los trabajos en la web o impresos? Vuelvo a decir, estoy casi segura que se van a publicar en la revista digital de APM. Muy bonito trabajo, Fer Zapata, felicidades. Excelente, no disociarse y activar la escucha. Felicidades, Fer, me gustó tu trabajo. Transitar el viaje para acompañar al paciente en su proceso, ese pavimento sería quizás el descubrir ese inconsciente. Nuestra contratransferencia es nuestra brújula, muchas gracias. Estos van para Carla. Qué lindo, gracias por compartir tu experiencia en el caso que expones. Qué precisa en el manejo de la transferencia, también excelente, felicidades. Gracias por compartir, Carla, tan vívido trabajo. Rocío Arocha vuelve a decir, felicidades, Carla, sobre todo por ser genuina. Felicidades, gracias por compartir. Raquel Carvajal le dice a Mirna, psicología del yo, Ana Freud, adecuar las intervenciones, intervención afirmativa, excelente. La pulsión de contención enfatiza la importancia para la comprensión y empatía, la contratransferencia para descubrir los deseos del yo. Sofi Urfali, muy bonito trabajo, Fer, muy completo, puntual e interesante. Raquel Trabajar, un analista humano, vínculo emocional terapéutico, excelente. Siempre la cercanía, la escucha, la aceptación incondicional de los pacientes. Muy lindo trabajo de la intervención para Mirna. Felicidades, muchas gracias, felicidades. Muy buen trabajo, Mirna, felicidades por tu pensamiento. Carla, un trabajo muy auténtico, felicidades, dice Sofi Urfali. Raquel Carvajal, a todos, hermoso. Muchas felicidades. Mirna, me encantó tu trabajo. Sofi Urfali dice eso. Dora Gómez Palacio, muchas felicidades, Mirna. Excelente tu aportación. Me da luces en mi trabajo como psicoterapeuta. Mirna, muchas felicidades. Hola, Mariana, ¿cuál fue el autor que citaste en tu introducción? Preguntan. Se llama Robert Lindner. Ahora lo voy a escribir porque no sé si estoy pronunciando bien el apellido. Ahora. Ya. Ok. El doctor Félix Velasco dice, felicidades a todas por sus genuinas, naturales y aceptar el riesgo. Es decir, ser humanos con los pacientes, como ahora reconocer el temor al coronavirus y la incertidumbre por el futuro. Raquel Carvajal, excelente lo que acabas de decir. Para mí, vivir la experiencia, pienso que curarte primero para curar al otro. Sofi Urfali, para todas, muy cierto. Mariana, va más allá de lo aprendido. Felicidades, muy lindo trabajo. Justo así lo viven los pacientes, se refiere al trabajo de Mirna. Muy cierto para Mirna. Me encantó esta reflexión, dice Carla. Wow. Muchas felicidades por sus trabajos y también decir lo importante que con el análisis, la supervisión, la teoría y la experiencia, crear una identidad propia como psicoterapeuta y también escuchar al otro con su humanidad sin perderse en la empatía, tejiendo las historias y elevando la conciencia universal y espiritual de lo que estamos viviendo con esta contingencia. Felicidades. Tere del Bosque dice, felicidades a este excelente grupo, con trabajos planteados desde sus vivencias personales. Gracias por compartirlas. Sigan por este camino del estudio y la reflexión.
No es la técnica, sino cómo se da, dice Raquel Carvajal. Carla, excelente, Mariana. Me encantó tu reflexión. En mi experiencia he llegado a pensar como tú y me encanta cómo lo plasmaste. Bellísimo, Mariana. Dice Fabiola Pinzón. Carla Macías, qué trabajo tan sensible y humano. Gracias por compartir de manera tan honesta. Yusel Cuevas, buenísimo. Janet Díaz, buenísimo, Mariana, qué bonito trabajo. Qué bonita reflexión, me identifiqué mucho. Bonito expresarse de su experiencia. Felicidades, Mariana. Lo genuino es la cura, lo impuesto es lo que enferma, qué importante. Mariana, felicidades 1000 por un maravilloso trabajo, dice Rocío Arocha. Excelente, muchas gracias. Dora Gómez, felicidades a todas por sus trabajos desde Torreón, Coahuila. Elda dice, felicidades, Mariana, qué buena presentación. Angélica García, 1000 gracias, maravillosas reflexiones. Joel Cimental, excelente trabajo, Mariana. Maringela, muchas felicidades a todas. Alexis Pacheco, muy inspirador. Gracias por tu aportación. Eso me llevó a una reflexión. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana, citando a Carl Jung. Felicidades, profunda reflexión sobre la eterna dualidad, teoría y experiencia, dice Javier Alagón. Mi papá. Tu papá. ¡Ah, qué lindo! Daniela Romero dice, felicidades, Mariana, padrísimo trabajo, gracias por hablarnos desde un lugar tan íntimo y genuino. Gabriel Pineda Castro, excelentes trabajos, muchas gracias y felicidades a todas las ponentes. Aida Rangel, buenos días, felicidades, buenos trabajos. ¿Habrá manera de acceder al primer trabajo, de leerlo? Pues todos van a estar publicados. Excelentes trabajos y excelente la moderación. Muchas gracias. Es correcto, un espacio propio es importante. Muchas felicidades, Alegra, muy buen trabajo. Te dice Rocío Arocha. Marcos Said, bravo. Carla dice, súper importante, gracias, Alegra. Excelente ponencia, dice Marcos Said. Janet Díaz, qué padre reflexión, Alegra, muy interesante, felicidades. Rocío Arocha, felicidades, Aurora, querida, por tan cálida coordinación. Gracias, Rocío, muchas gracias a ti también por estar aquí. Muy bien, dice Alejandra Aguilar, muy bien el vínculo y cuidar, no controlar y manipular desde la necesidad del analista. Margarita Ortega, felicidades, muy interesante trabajo. Osvaldo Noriega, felicidades, Alegra, saludos. Alexis Pacheco, el tacto humano, importante en toda profesión. Óscar Francisco Aguilar, excelentes trabajos, sensibles, auténticos, fueron oro puro. Felicitaciones. Sofi Urfali, muy importante escuchar las necesidades del terapeuta. Excelente trabajo, Alegra, te felicito y me enorgullece escucharte. Betty Rayek, excelente trabajo. Mari, para todas, dice aplauso virtual para todas. Mayumi Kichara, muchas gracias. Más que preguntas, con sus trabajos me dejaron una resonancia con reflexiones en mí y una sensación de conexión a pesar de lo virtual y la distancia. Con sus palabras y el pegamento en su intención humana en ellas, sus historias. Me valgo para sentir mi alma nutrida. Pensando en lo que surge de Bion, de escuchar sin memoria y sin deseo, diría que me llevó a la reflexión de estar presente, sin memoria y sin deseo. A veces no se necesita la palabra, aún así traducir más que interpretar, tener para poder dar. Isabel Pereira dice, obrigada, excelentes trabajos. Yo creo que ella es brasileña, se ve que está hablando en portugués. Sí. Alexis Pacheco, importante lo que comenta Alegra. Adriana Gil, ¿nos podrían compartir algún título de libro de técnica psicoanalítica? ¿Alguna quisiera contestar qué libro de técnica podríamos compartirles? ¿Sí, Alegra? Justo estaba aquí el doctor Félix Velasco, fue nuestro profesor de técnica, es muy bueno, puede ser una buena opción su libro. Ahí está Félix. Aquí lo tenemos a Félix, exactamente. Creo que no puedes desbloquear tu micrófono, Félix, pero bueno, gracias por estar aquí y sí que lean tu libro.
Rocío Arocha nos dice, les pido sus trabajos a mi correo para publicarlos en la revista académica del CEP. Rocío, muchas gracias. Entonces ahí queda contestada la respuesta. Mandemos todos los trabajos al correo de Rocío para que queden publicados y todos los que quieran acceder a ellos los van a poder consultar ahí. Felipe Aguilar, gracias Rocío por eso. Felipe Aguilar, con respecto al vínculo paciente-terapeuta, ¿cómo trabajar la implementación de la intersubjetividad y los límites con la contratransferencia? Parece que es una pregunta que se viene respondiendo con estos trabajos, pero si alguna quisiera agregar algo en particular sobre esto de preguntar cómo trabajar con estos límites de la intersubjetividad, ¿hay algo que alguna de ustedes quisiera contestarle o agregar a Felipe Aguilar? ¿Sí, Fer? Javier, ¿podríamos desbloquear el micrófono de Fer? ¿No se puede? A ver, déjame intentar. Ya, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que es, como tú dices, Aurora, es algo que ya hemos estado trabajando en lo que hemos expuesto ahora. Yo considero que es muy, muy, muy importante tener un muy buen análisis personal o por lo menos adentrarnos a ello, porque considero que esa es la única manera de poder diferenciar entre lo que es mío y lo que es del otro, ¿no? Y ¿cuándo vamos a saber eso? ¿Cuándo vamos a llegar a de verdad poder diferenciarlo? ¿Quién sabe? Yo creo que más bien es parte del proceso y es parte también de la interacción que hay entre una persona y otra. Y ese vínculo es lo que nos va a dar la pauta, ¿no? El compromiso de uno mismo, del trabajo con uno mismo y a su vez el compromiso del trabajo con el otro. Esa es mi respuesta. Creo que contestas con mucho tino, que esto es inagotable e inalcanzable. Pero lo que sí sabemos es que hoy podemos hablar mucho más de la dinámica que vive el analista o el psicoterapeuta y en relación a lo que le pasa al paciente. Ya no es solo hacia una dirección, es de dos direcciones. Y esto es inagotable y nunca estaremos cortos de escribir. Por eso el valor de todos sus trabajos, de animarse a hablar de lo genuino que van ustedes integrando en este trabajo diádico, para que surja esta terceriedad que es el espacio terapéutico. Muchas gracias, Fer. Muchas felicidades a todos los ponentes, dice Joel Simetran, por sus extraordinarios trabajos, por tocar esa parte humana del terapeuta. Patti Castillo, gracias por compartir y compartirse desde la parte clínica y humana. Les felicito ampliamente a cada una. Santi, saludos desde Oaxaca, felicidades, excelentes trabajos y reflexiones. Raquel Carvajal, coincido en lo que dicen, que no perdernos y saber que podemos seguir adquiriendo conocimientos. El libro ¿Cómo trabaja un psicoanalista de Nacio? A mí me sirve mucho, dice Ana Pau. Raquel Carvajal, así es, buen libro, ¿Cómo trabaja un psicoanalista Nacio? Y Rolón me ayuda mucho. Carla Gro, excelentes sus trabajos, saludos de Mazatlán, Sinaloa. Mariana nos pone el dato de Robert Linder. Muchas felicidades por su entrega y compartir. Obrigada, saludos desde Campinas, Brasil. Tenemos a Isabel Pereira que les manda saludos y felicitaciones. Qué gusto tener una colega de Brasil que nos acompañe. Bueno, a todos los colegas, pero a alguien de tan lejos nos emociona por lo que esto nos permite hacer ahora los medios. Pero contentos de tenerlos a todos. Zoe Derat, con respecto a la ponencia de Carla Barrutieta, me recuerda mucho los postulados de Ferenczi y la gran dificultad de la época de pensar la importancia de la contratransferencia, ahora repensando esto como una guía o herramienta. ¿Cuál crees que sería el obstáculo actual del campo psi en consideración de la contratransferencia? Es una pregunta para ti, Carla. Necesitamos que nos liberes, Javier, el micrófono, por favor. Sí, Carla. Creo que ya, ¿no? Ya. Sí, está. ¿Sí? Siento que los obstáculos que se pueden presentar pueden ser tan distintos
o sea, siento que puede haber un obstáculo para algún psicoterapeuta que lo podría manejar de una manera más fácil que otro. O sea, siento que es tan subjetivo todo lo de la contratransferencia que como que no hay en sí, igual como lo de la teoría y la técnica, una manera exacta de cómo trabajar todo eso. Y también me he dado cuenta que la manera en que se ha llevado este trabajo ha cambiado mucho a lo largo de los años y eso también puede mover mucho de dudar cómo llevar todo esto, si a partir de lo que uno escucha de los que llevan más tiempo con esta profesión, o cómo ahorita se están modificando tantas cosas y se están sugiriendo nuevos, como hay nuevas aportaciones y todo el tiempo hay que estarse como que renovando, pero sin olvidar también lo pasado y es algo como muy, es delicado y hay que estar pendientes de tantas cosas. Y pues igual, como es tan subjetivo, yo creo que también es muy fácil equivocarnos y principalmente reconocer eso, no que siempre vamos a estar súper pendientes de todos, o sea, vamos a saber que queremos estarlo, pero también nos vamos a equivocar, pero es a partir de todos esos obstáculos que vamos a crecer para posteriormente, pues, poder superar cualquier obstáculo que se vaya a atravesar porque siempre van a estar ahí y conforme esto evolucione, por ejemplo, ahora con estas nuevas técnicas a través de Zoom o cualquier otra plataforma, también trae nuevos obstáculos o también oportunidades, entonces como que es algo muy complejo y subjetivo. No sé si contesté la pregunta o nada más confundía aún más. No, creo que está muy bien. Y ¿sabes qué, Carla? Creo que el punto central de tu aportación es la peor obstáculo es no pensar la contratransferencia, ¿no? Sí. Tenemos que estar pendientes de la contratransferencia y en todas sus versiones y todo. Ese sería. Sí, Alegra, ¿quieres agregar algo? Sí, justo, o sea, lo que dice, añadir un poco entre lo que dices tú, Aurora, y lo que dijo Carla, que creo que estamos en una época de la inmediatez con las redes sociales, con todo ya es a domicilio, todo llega y cómo se está poniendo muy de moda el soltar y cómo como psicoterapeutas creo que tenemos que aprender a sostener la contratransferencia y a poder pensarla y no darla por hecho y pasarla por alto en esta época que puede ser que sea un nuevo reto para nosotros. No desconectarnos, ¿verdad? Qué importante, exactamente. Me sigo porque estamos casi en tiempo y quiero alcanzar a leer, la verdad, todo lo que les han puesto. Me encantó la conexión del sentido humano como psicoanalistas. Excelente, sobre todo Mariana, Martina, dice Martín González. Ruth Axelrod, qué buenas alumnas en la maestría de psicoterapia general. Son un estupendo ejemplo de lo que ofrece este programa. Los esperamos en el reingreso en septiembre. Ahí sí nos gustaría, si quieren compartirnos ustedes cómo ha sido su experiencia en estos 3 semestres, porque sí, como dice Ruth, es un claro ejemplo de lo que va haciendo esta formación en la identidad de ustedes como psicoterapeutas. No sé si alguna quisiera compartir un poco para la gente que nos está escuchando, que se animen a entrar a los programas, cómo ha sido para ustedes este proceso académico, si alguna quisiera hablar. ¿Sí, Fer? Adelante. Bueno, pues yo con mucho gusto les comparto mi experiencia. Me parece que estudiar para ser psicoterapeuta psicoanalítico es un proceso de transformación interna, ¿no? Y yo estoy muy contenta, estoy realmente comprometida y me siento también muy, muy acompañada y muy contenida pues en el lugar en donde estamos, la verdad, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta y esa es mi experiencia. Sobre todo que es una transformación interna, ¿no? Y entonces tiene que ver con lo académico, tiene que ver con lo teórico y también con lo práctico y por supuesto con lo personal, ¿no? Yo estoy muy agradecida. No, al contrario, de veras que son un grupo que da ejemplo de lo que es este proceso de aprendizaje, así que se animen a inscribirse a nuestros programas, es lo que invitamos, ¿no? ¿Así, Alegra? Yo agregaría un poco a lo que dijo Fer, que creo que es una maestría y
APM en sí es una institución que te acompaña, que te apapacha mucho y que te impulsa a desarrollarte profesionalmente en muchos ámbitos, a tener pacientes, pero también abre este tipo de foros para poder empezar a escribir, empezar a compartir, lo cual para mí es muy valioso. Nos ayuda a aventarnos un poco más. Y mira que lo hicieron bien, ¿eh? Bienvenidas al ruedo. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo de ustedes? ¿Alguna más quisiera aportar? Carla, ajá. Justo estas semanas que hemos tenido vacaciones, me puse a pensar en que vamos justo en la mitad y que no soy la misma que cuando empecé y me he visto madurar de una forma impresionante y también veo cómo he tenido la suerte de tener el grupo que tengo porque a pesar de que, como dicen mis colegas, que no solo es un trabajo académico, es sumamente personal, la importancia de sentirnos contenidas y también en clase con los maestros y la importancia de seguir con nuestro análisis y supervisar y cómo eso que nos puede hacer sentir tan sensibles y frágiles nos hace al mismo tiempo más fuertes. Entonces, pues sí requiere como mucha valentía entrarle, pero pues hay muchísimo que uno gana y pues vale muchísimo la pena. Gracias, Carla. Oigan, me avisa Javier que las grabaciones se publican en la página de APM, en el aparato multimedia, por si alguien quiere volver a ver la grabación del evento de hoy, puede verlo. Seguimos, hay muchas más, creo que no vamos a poder leer todo, tenemos 40 mensajes más pendientes, que me hubiera gustado leerlos, puedo nada más ver un poquito más. Rosa María Macías, por ejemplo, nos dice, tuve el privilegio de ser su primera maestra y darles la bienvenida a la asociación. Y tuve el placer de escuchar su primer ensayo, escuchando sus temores por escribirlo y exponerlo en el grupo. Ahora les puedo decir que es todo un honor poder observar su desarrollo y escuchar estos excelentes trabajos. Las felicito de corazón y les vuelvo a pedir que sigan adelante y confíen en ustedes. Son un grupo excelente. Sistemas, ajá, ya puso aquí la página para que puedan consultar. Yukel Cuevas nos pide si podemos repetir cuál es el título del libro del doctor Félix Velasco. Félix, ¿podrías escribirlo en el chat para que quede? Teoría y técnica psicoanalítica. Ok, teoría y técnica psicoanalítica. No, no es ese, me equivoqué. Los tengo arriba. Javier, ¿podemos liberar el micrófono del doctor Félix? ¿O que lo escriba? No lo tengo a la mano. Me sigo rapidito. Palabras del corazón, sí, Félix, lo vas a poner, ¿verdad? Sí. Palabras del corazón, dice Judith, llegan al corazón. Gracias a todos por su sensibilidad y por compartir sus experiencias. Siempre es enriquecedor recordar y tener presentes todas estas ideas. El libro del doctor Félix, me sigo. Uriel dice, muy bien, me están dando ánimo de entrar estos programas de maestría. Ojalá sí se anime. Me interesa el doctorado, dice Carla. Bueno, pues contáctenos. Felicidades a todas las ponentes. Sobre la contratransferencia, ¿podrían mencionar la importancia de la supervisión del mismo psicoterapeuta? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues, si quieren alguna de ustedes platicar cómo es su supervisión. ¿Quién quiere hablar? Sí. A ver. Siento que ya hablé mucho yo, pero... bueno, les menciono rapidísimo, la supervisión que yo tengo es de manera individual y es una vez por semana o 2 veces por semana y es vital, es imprescindible. Eso es lo que puedo decir, que es imprescindible. Y estoy muy agradecida con mis supervisores. Ay. Muchas gracias por compartir tu experiencia y quisiera agregar que si se inscriben a los programas, hay número de horas de supervisión, son 170 horas de supervisión a lo largo de su formación, que es importante cumplirlas para cumplir con los requisitos académicos. Eso habría que agregar, pero sí es un acompañamiento, el tripoide que lo hace los seminarios, el análisis y la supervisión. Ok, termino con estos 2 comentarios. José Luis dice, gracias a todas por compartir sus experiencias, todas las ponencias muy enriquecedoras.
Luego también les dicen, auguro lo mejor para ustedes, les dice Alexis Pacheco, gracias por compartir y muchas gracias por el espacio, nos dice Josué Aguirre. No sé si abro el micrófono para alguna de ustedes que quiera comentar algo, cerrar, y con eso nos vamos a despedir. ¿Quién quisiera decir algo más? Mariana, ¿algo más? Pues no, no. bueno, pues... Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. a Gracias por el espacio, gracias por la motivación. Eso Creo sí. que tener este espacio en el que podemos compartir lo que pensamos y lo que vamos aprendiendo y compartirlo a la gente hace que esta profesión se enriquezca. Entonces, gracias a todos los que nos escucharon, gracias también a los que nos alentaron a hacerlo y definitivamente, yo personalmente estoy como muy comprometida con poder generar más en el sentido de que todo esto se enriquezca y esta profesión sea pues así como es tan bonita. Pues ya lo han hecho con sus trabajos el día de hoy, que dan cuenta de cómo van aprendiendo, cómo van aprovechando sus seminarios, cómo van integrando, cómo van creando una identidad propia como psicoterapeutas y el valor que tiene el transmitir lo que uno piensa. Queda constatado lo importante que son estos encuentros que no podemos dejar de hacer a pesar de cualquier circunstancia, seguir pensando y reflexionando. Gracias a todos por acompañarnos, cerramos el espacio y muchísimas felicidades a todas, de verdad excelente sus trabajos. Gracias, Aurora. Gracias, Aurora. Gracias a todos. A todos, gracias. Bye.